La ministra de Economía vertió algunas palabras en un medio de comunicación sobre el tema de la devolución de los aportes de la ONP. Dijo que los proyectos de ley sobre el retiro de los fondos de pensiones terminarán con demandas en el Tribunal Constitucional, que las iniciativas legislativas que buscan el retiro de los fondos de la ONP o la condonación de deudas entorpecen la recuperación económica del país. Dijo que los proyectos de ley del Congreso que buscan habilitar el retiro de los fondos de la ONP o la condonación de deudas en el sistema financiero solo entorpecen la recuperación económica del país cuando se trata de salir de la crisis provocada por el COVID-19. En declaraciones en un programa de RPP, afirmó que este tipo de iniciativas claramente terminarán con demandas de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, porque el legislativo no tiene iniciativa de gasto. Además, Alba indicó que legislar sobre el sistema público de pensiones requiere un conocimiento mínimo cómo funciona y reiteró que es imposible devolver plata que no existe. Y mencionó: les he explicado siempre que he podido a los congresistas que el sistema público de pensiones se llama sistema de reparto, justamente porque la plata ingresa de las personas que trabajan y automáticamente se reparte en las pensiones de los jubilados. La ministra recordó que estamos en una de las peores crisis económicas y por ello es necesario que el Congreso respete el orden jurídico en el manejo de las finanzas públicas, que es una prerrogativa del Ejecutivo. En este sentido, dijo que en el contexto de la pandemia, cuando el Ejecutivo está tomando decisiones audaces en el manejo de la política económica, es necesario que el Perú siga siendo un país confiable para su recuperación financiera. El Perú no se acaba con la pandemia, ni se acaba con las elecciones. Todas las decisiones que tomamos en esta crisis tienen que solucionar los problemas en los ciudadanos, pero no pueden hipotecar el futuro del país. Creo que la búsqueda del bien común en todas estas decisiones y el de las próximas generaciones es muy importante, expresó. También la ministra dijo que el MEF ha presentado una propuesta de reforma del sistema de pensiones público y privados que aún no han sido incluidos en el debate de las comisiones del Congreso, pero siguen trabajando en los ajustes de su planteamiento. Indicó que cualquier reforma del sistema de pensiones requiere mucho consenso, porque es un esfuerzo de largo aliento. Vamos a ver los resultados de una reforma de pensiones en varias décadas. Entonces tenemos que, como sociedad, ponernos de acuerdo con la ruta, porque lo peor que podría hacerse es avanzar y retroceder. Tenemos que elegir una ruta y seguir contundentes en su implementación, afirmó la ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperdi. Cualquier reforma del sistema de pensiones es un esfuerzo de largo aliento. Vamos a ver los resultados de una reforma de pensiones en varias décadas. Entonces tenemos que, como sociedad, ponernos de acuerdo con la ruta, porque lo peor que podría hacer es avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Tenemos que elegir una ruta y ser contundentes en su implementación y ser conscientes que los resultados son de largo aliento. Y justamente hay ya un proyecto que está ya casi con el consenso necesario para el retiro del 100% de los fondos de la ONP, y ya se está también avisando un proyecto para ir por el 100% del fondo de las AFPs. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, yo en todos los espacios que tengo de coordinación con el Congreso les he expresado mi posición. Creo que legislar sobre el sistema público de pensiones requiere un conocimiento mínimo de cómo funciona. Lo he explicado siempre que he podido. El sistema público de pensiones se llama sistema de reparto, justamente porque la plata ingresa de las personas que trabajan y automáticamente se reparte a los jubilados. Yo ya he dicho que es imposible devolver plata que no existe. Y el tema de que el Perú siga siendo un país confiable, un país que respeta las finanzas públicas, que respeta la disciplina, va a ser sumamente importante para la recuperación económica.
Entonces, proyectos de ley como el del retiro de la ONP, como el de la condonación de deudas del sistema financiero, solamente entorpecen uno de los mayores retos que tenemos para el año que queda, que es la recuperación de la economía. En pocas palabras, entonces, estos proyectos de ley que apuntan al retiro del 100% de la ONP y también el que se avisa de las AFPs terminarán en el Tribunal Constitucional por una demanda de inconstitucionalidad, claramente. Claramente, porque hay un tema el tema de la iniciativa de gasto, que creo que es un orden fundamental de la Constitución que tenemos que respetar.